esposa y yo nos sentimos muy agradecidos y privilegiados de que nos hayan invitado. Mi hermana y mi cuñado están aquí, Octavio y Floralis. ¿Floralis no está? Por allá anda Floralis. Bueno, y me encanta, también mis sobrinos y mi sobrina por allá, me encanta verlos. Y de verdad es un privilegio estar aquí con todos ustedes. Y quiero empezar leyendo un pasaje y vamos a orar directamente, vamos a entrar a la palabra. ¿Hasta qué horas tengo como para no pasarme? 35, 40 minutos, perfecto, para ir en el tiempo. Muy bien, vamos a Lucas capítulo 11, versículo 1 en adelante. Vamos a orar y comenzamos con la enseñanza. Dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Señor, te damos gracias por este evento, anhelo y deseo. Gracias por la iniciativa de los pastores y de los líderes. Hoy te pedimos, Señor, que nos hables a través de tu palabra. Espíritu Santo, toma control del ambiente de nuestros corazones para que podamos estar receptivos, recibiendo lo que tú tienes para nosotros, Señor. Gracias por este tiempo y por este evento y por los líderes preciosos que están pues a cargo de todo esto, en el nombre de Jesús, amén. También gracias a Cris, por ahí anda Cris Carrión, ¿dónde anda? Bueno, por ahí anda. Ok, bueno, me pidieron que hablara en esta primera enseñanza acerca de la importancia de la oración en la familia. Y yo creo que, obviamente todos sabemos que la oración es importante. Estaba pensando en este pasaje que es súper básico y es Jesús. Dice la palabra que vinieron los discípulos con Jesús y dijeron: Señor, enséñanos a orar. Y yo creo que el hecho de que la gente que está cerca de ti te pida algo así es muy importante. Por ejemplo, le podrían haber dicho: Señor, enséñanos cómo echar fuera demonios, enséñanos cómo predicar, cómo sanar personas. Pero dice la palabra que los discípulos le dijeron a Jesús: enséñanos a orar. Y la pregunta es: ¿qué había en la vida de oración de Jesús que fue tan atractivo para ellos? ¿Cuál era la realidad que Jesús vivía y expresaba durante su vida de oración, que fue un anhelo de ellos el que les enseñara cómo orar? Y estoy pensando de verdad, en este momento que estamos viviendo, queridos hermanos y hermanas, necesitamos padres y madres enamorados y apasionados por Cristo, porque estamos viviendo una sociedad en la que está súper intenso lo que está pasando, las agendas liberales que están por todo el mundo. Yo vengo de Los Ángeles junto con mi esposa y está terrible, ¿verdad? Lo que Satanás está tratando de engañar a los jóvenes, a los niños, a los gobiernos, a las escuelas, por todos lados, ¿verdad? A las gentes de la farándula, etcétera. Y hay un llamado, hermanos queridos. Por eso siento que lo que estaba hablando el pastor Luis Serna es bien importante, porque las cosas, fíjese bien, que arden en nuestro corazón van a trascender a nuestras familias, a nuestros hijos. Y el lugar más importante, aún más que la iglesia, donde nuestros hijos deben de recibir un impacto, es en el hogar. Es decir, que lo que está pasando, queridos hermanos, en nuestro hogar tiene y puede tener más trascendencia que lo que está pasando en la iglesia, porque nuestros niños están allí, ahí viven, ahí crecen, ahí nos ven, nos oyen. Y yo creo que es el momento súper importante de modelar una vida de oración que sea algo que se antoja. Hello, ¿aquí están todos? Es bien importante. Yo te hago la pregunta en esta noche: ¿consideras, fíjate bien, que estás modelando un estilo de oración, de vida de oración, que tus hijos te dicen: papá, enséñame a orar, mamá, enséñame a orar? Porque el mejor lugar para discipular a nuestros hijos es el hogar. Obviamente la iglesia refuerza los valores, refuerza la cultura que tenemos en el hogar, pero esta pregunta de qué tan deleitosa es nuestra vida de oración al punto que nuestros hijos quieran aprender esto. Y porque mire, voy a decirles una segunda cosa que sentía mientras estaba dando por esta primera conferencia,
y es el hecho de que nosotros vamos a recibir, escuche bien, más del reino del Señor en la medida que nuestra vida de oración sea consistente y sea profunda. Lo voy a decir otra vez. Fíjese bien, vamos a recibir más o menos del reino de Dios en la medida que nuestra vida de oración es profunda. ¿Cuántos quieren más del reino de Dios en sus vidas? ¿Ok? Necesitas orar. Cristo dijo, pedid y se os dará. Llamad y se os abrirá, buscad y hallaréis. Estaba hablando Jesús de que el medio, hermanos queridos, que Dios ha escogido por excelencia para desatar su reino y su voluntad en las familias, en las comunidades, en las iglesias, es la oración. Y por eso siento que si hablamos de la importancia de la oración en la familia, tenemos que hablar de la importancia de la oración en tu propia vida. Y yo veo que hay una guerra porque a veces orar suena tan simple, ¿verdad? Bueno, ¿qué es orar? Pues platicar con Dios, ¿no? Hay quien ha dicho esta famosa frase, ¿no? Orar es platicar con Dios, y sí lo es. Pero la oración, queridos hermanos, es más un diálogo. Decía Mike Bickle, que es una persona que ustedes tal vez lo conozcan, y decía que es una frase muy simple pero muy profunda. Dice, orar es decirle a Dios lo que Él te dice que le digas. Le voy a decir otra vez, orar, escucha bien, es decirle a Dios lo que Él te dice que le digas. Y esta clase de oración, que es un diálogo donde tú platicas con Dios, escuchas a Dios y ora lo que está en el corazón de Dios, es clave, hermanos queridos. Es clave para lo que suceda en tu vida, repito, personal, familiar, de la iglesia, de tu negocio, lo que tú tengas. Entonces, la primera pregunta es esa: ¿qué tan deleitosa es tu vida de oración? No por religiosidad, no porque en la iglesia dicen que hay que orar y pues hay que orar y pues ni hablar, ¿verdad? No me quiero sentir culpable el domingo que el pastor nos tire algunas pedradas, entonces voy a tratar de orar un poquito y de como sea pasarla ahí. Este es el momento, hermanos queridos, donde la iglesia, la familia empieza a cultivar una vida de oración. Mire, a mí me sorprende, tuve la oportunidad de ir para Egipto en una ocasión hace ya como 7 años, y me sorprendió, yo nunca había ido para un país musulmán, y era muy interesante lo que pasaba ahí, porque la ciudad es un caos, es complicada la ciudad, hay ruido y no hay carriles, y es un relajo, ¿verdad? Pero cada rato usted escucha las sirenas, unas bocinas, empieza a oír una voz como ¡oh! Y están llamando, escuche bien, a las familias y a las personas a orar. Ellos tienen 5 veces al día oran, empiezan desde las 5:30 de la mañana, me parece, y toda la gente interrumpe todo, trabajos, transporte, escuelas. Es más, en el aeropuerto hay un lugar para que oren, en los edificios hay un piso dedicado para que oren, en los restaurantes, en todos lados está estas horas donde el Islam, por imposición obviamente, exige que la gente ore. A mí me sorprendía, dije, wow, ¿no? ¿Cómo un país engañado por el islamismo puede tener una vida de oración tan consistente y tan fuerte? Obviamente por la obligación, pero algo que me sorprendió también y que les quiero comentar, hasta hubiera sido bueno tener la foto. Entré a una mezquita por turismo, obviamente, para ver cómo eran las mezquitas. Hay unas mezquitas enormes, o sea, la mezquita es el templo islámico, y me sorprendió lo que vi, hermanos, y quiero compartirlo con ustedes. Vi a un señor en sus años tal vez tardíos 60, ya casi llegando a los 70, y él tenía a su nietecito, y él estaba enseñando. El niño tendría, yo creo que acaso 2 años, y el abuelito estaba discipulando a su nieto para que fuera un hombre de oración. Entonces lo hincaba, ellos ponen la frente en el piso, estaban los dos hincados, y el niño pues andaba ahí caminando, son niños, ¿no? Y andaba y gateaba y etcétera, y le decía, no, regresa otra vez. Y es increíble, la verdad, hermanos, que quienes tienen una religión falsa y son impulsados por demonios, tengan más intencionalidad para discipular a sus hijos en la oración que la iglesia. Nosotros tenemos el privilegio de tener acceso al lugar santísimo de la presencia de Dios.
Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Habla de que tenemos un libre acceso al lugar santísimo de Dios, tenemos la revelación de la Escritura, tenemos recursos, clases, prédicas, música, videos, y aún así no lo hacemos. Y creo que esto es algo que digo, qué curioso que el pueblo del Señor que escucha tanto de la oración no ore, que escuche tanto acerca de este tema. Yo estoy seguro que no es la primera vez que les hablan de la oración, pero yo creo, y no lo quiero traer como una carga, hermanos, es una invitación, escuche bien, del Espíritu Santo para que tú empieces a entrar en lo que se llama la oración deleitosa. Di conmigo, oración deleitosa. Gracias. Esto lo dice Isaías 56:7. Dice, y lo recrearé en mi lugar de oración. Hermanos, Dios está permitiendo, escuche bien, está despertando a la iglesia para que la iglesia pueda deleitarse en la oración. Lo que vamos a hacer el sábado temprano aquí con Rui, con Octavio, vamos un poquito a modelar lo que es arpa y copa, que lo hicieron aquí un poquito, pero queremos darles un poquito más de, yo creo que de la palabra para darles más fundamento. Pero hermanos, Dios quiere que tu vida de oración sea un deleite, porque pasar tiempo con el Padre Celestial, con el Hijo y con el Espíritu Santo es impresionante. Pasar tiempo con las tres personas más maravillosas del universo es increíble, y tú y yo tenemos acceso a eso. Están muy emocionados, yo lo sé, en el fondo hay mucha emoción entre ustedes, muy en el fondo estoy seguro que están súper emocionados. De verdad, siento como una urgencia. Miren, escuchen bien, hermanos. El mundo se está volviendo un lugar mucho más tenebroso, en el sentido de que las tinieblas, ustedes lo han visto, lo pueden notar en todos lados, están incrementándose los niveles de maldad, de inmoralidad, de perversión, de persecución, de como o sea, cada vez las gentes son más radicales en su estilo de vida, perverso, y es descarado, ¿verdad? Entonces, las tinieblas se están incrementando, pero yo quiero decirle que también la luz y la gloria se están incrementando. Dios va a derramar de su Espíritu Santo y miren, el Señor ha prometido que es verdad que va a haber una gran apostasía, pero también va a haber una gran cosecha. Y tenemos que entender que Dios quiere empezar a derramar su gloria y a visitar ciudades y a transformar familias, pero uno de los medios que Él utiliza es la oración. El Señor dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y escondidas que tú no conoces. Hermano, es súper importante que todos nosotros, yo oro que después de esta conferencia, como decía Luis Serna, es que no sea como, ok, estuvo padre, algunas pedradas me dolieron, qué grueso lo que dijo el hermano, estuvo chido. No se trata de nada de eso. No se trata de hacer un evento que nos haga como cosquillas en el oído, decir, wow, no, esto es un llamado serio. Observe cómo los discípulos vieron a Jesús, muy, muy importante esto, lo vieron en las madrugadas, dice la palabra que muy de mañana Él se paraba temprano y cuando ellos despertaban ya estaba orando. Imagínense, ellos vieron a Jesús orando en todo tipo de situaciones. Estaba frente a la tumba de Lázaro, la muerte misma, 3 días de muerto, a punto de descomponerse, y Jesús levanta una oración, Padre, te doy gracias porque siempre me escuchas. Cristo estaba en todo momento de su vida, en su momento de más angustia, en el huerto de Getsemaní, Él estaba, dice la palabra que salían grandes gotas de sangre y clamaba al Padre y decía, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Ellos vieron a Jesús orar y en toda circunstancia, mire, yo quiero animarles que la oración no sea algo extraño, no sea algo raro, que sea parte de tu vida como algo orgánico. Porque si tú quieres que tus hijos sean hombres y mujeres de oración, tiene que ser algo real en ti. Tú no puedes dar lo que no tienes y no puedes vivir una doble vida. Oras en la iglesia, pero no en la casa. Tú tienes que ser una persona que cotidianamente ora. ¿Estamos de acuerdo? Yo quiero animar
Especialmente quiero hablarles a los hombres. Mire, Dios nos ha puesto a los hombres como líderes espirituales de nuestra casa. Dice la Biblia, el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Y el varón, hermanos, es tan importante que rompamos el silencio y la apatía. Una cosa que vamos a decir en esta conferencia, creo que varias veces, nos ha hecho mucho daño, son nuestros teléfonos. O sea, nuestros teléfonos son una bendición, nos comunicamos, tenemos redes sociales, vemos cosas chistosas, hasta veces cosas morbosas, lo que sea. Pero no debemos de permitir que este dispositivo nos robe de tiempos importantes con nuestra familia, del enfoque en la oración, de la cotidianidad, de una vida que ora, de una vida que se deleita en el Señor. Hermanos, yo le pido al Señor que Él despierte tu corazón, Señor, así como decía también Luis al principio, yo quiero eso, porque oigo que David se gozaba en tu palabra y eso no me ha pasado a mí. ¿Qué está pasando dentro de mí? Y necesitas examinar tu corazón. Y quiero contarles algo que me pasó. Una vez, ahí estábamos ahí en la iglesia, estoy en Los Ángeles y la gente pues, nos invita a comer muy seguido y le digo, pues gracias, ¿no? Entonces ya pusieron la comida y entonces me dice la hermana, dice, hermano, ¿por qué no ora? Le dije, no, ¿por qué no? Que ore el líder de esta casa, que es el hombre, ¿no? El papá. Entonces me dice ella, me dice, es que él no ora. Le digo, ¿él no ora? O sea, ¿cómo que no ora? Yo lo tengo viendo años en la iglesia. Me dice, no, es que él es muy tímido. Le digo, ¿y eso qué tiene que ver? Y me dijo, es que él es así. Le dije, no es así. O sea, hermano, por favor, le voy a pedir que ore. Entonces yo me quedé callado y cerré mis ojos y el hermano no oraba. Yo le dije, ¿qué onda? O sea, ¿vas a orar? No vas a orar. Y le dije, ¿saben qué? No vamos a comer hasta que el hermano no ore. Es que le digo, los hijos tienen que escuchar la voz varonil del Padre dirigiéndose al Padre Celestial. No es posible que el papá sea mudo. No es posible que él no tenga palabras de expresión, de alabanza, de gratitud a Dios. No es posible. Entonces, finalmente el hermano oró así muy... sí, mi presión fue un poco fuerte, yo sé, perdóneme. Sí, finalmente ya oró. Y le dije, hermano, perdón, o sea, yo sé que tal vez te puse en una posición un poco incómoda, pero yo creo que esto es un llamado. Yo te agradezco que me hayas invitado a un mole increíble y las enchiladas estuvieron impresionantes y todo fue increíble, el flan al final. Pero la parte más importante fue que tú oraste y que tú te levantes como un líder de tu casa. Entonces quiero leerles dos pasajes que tienen que ver incluso también con lo que estaba hablando Luis, y son pasajes muy conocidos, pero siento que quiero puntualizar en el tiempo que me queda dos cosas que dicen y que tiene que ver con este evento. Me extrañó, o sea, cuando lo escuché que él habló de esto, dije, qué curioso que mi primer pasaje que quiero compartir con ustedes es Deuteronomio 6, versículos 4 al 9, porque dice aquí, oye Israel, es el famoso Shema, es una oración judía muy famosa, y la palabra Shema es escucha en hebreo. Dice, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Luego dice en el 5, y amarás, fíjese bien, aquí empieza esto, a Jehová tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Miren hermanos, empieza a hablar de intensidad, diga conmigo intensidad. Intensidad, dice, vas a amar al Señor con todo lo que tienes. Vas a cultivar una relación con Él, vas a conocer su amor. Mire, lo importante, quiero decirles esto, el amar a Dios no empieza en nosotros, empieza en Él. ¿Me está escuchando? Dice la palabra que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Dice que en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero a nosotros. Entonces, el amar a Dios es una respuesta a su amor. Yo no amo a Dios porque sea muy espiritual, o muy santo, o muy inteligente, o muy filosófico. No, yo amo a Dios porque Él me amó, y su amor me conquistó, y la única respuesta ante su amor es amarle en respuesta y decirle, Señor, wow. Entonces aquí
dice que tú ames al Señor intensamente. Si estudiáramos un poquito el contexto histórico del Shema, es muy interesante porque Dios se aparece. Es que, tengo tan poco tiempo para decir eso. Miren, Dios libra al pueblo de Israel después de 400 años de esclavitud. Fíjense bien qué interesante. Los saca con mano extendida, hace 10 plagas milagrosas, parte el Mar Rojo y después se encuentra con ellos en el monte Sinaí. Hay una expresión de la gloria del Señor, de truenos y voces y relámpagos. Todos estaban espantados. ¿Y saben qué dice el Señor ante esa escena tan temible? Ámame. ¿Cómo? Sí, lo que quiero es relación con ustedes. Yo los amo y quiero que ustedes respondan a ese amor. Entonces, el primer fundamento de todo este asunto, aún si hablo de la importancia de la oración desconectada de la realidad de quién es Dios, se convierte en una práctica religiosa seca, hueca, que te vas a cansar y no vas a poder perdurar. Entonces dice, ama al Señor tu Dios, cultiva ese amor. Voy a explicar algunas cosas. Y muy interesante, en el versículo 6 viene algo que es el complemento de lo que de amar a Dios y de lo que decía Luis y de lo que dice la Biblia, ¿no? Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y quiero explicar esta palabra, estarán sobre tu corazón. Dice, yo te voy a decir cosas a ti que tienen que emocionarte. Te voy a decir cosas a ti que tienen que despertar en ti no solamente intensidad, sino una especie de persistencia. Fíjate, porque el siguiente mandamiento es algo completamente difícil. Dice, y estas palabras que te ordeno hoy estarán sobre tu corazón. Y mira lo que dice, ¿eh? Vean el mandamiento que Dios nos dio. Y repetirás a tus hijos y hablarás de estas palabras estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Esto sonaría como una exageración. ¿A poco voy a estarle recitando a mi hijo salmos mañana, tarde y noche? O sea, mi hijo se puede hartar si yo me vuelvo una persona que no paro. Pero aquí dice la Biblia que si la palabra del Señor está en tu corazón, o sea, empiezas a leerla de manera devocional, es lo que se llama leer orando, y empiezas a encontrar el deleite, el sabor, la hermosura que hay allí, eso va a ser algo orgánico. O sea, va a salir de ti. Dice, cuando te levantes, cuando te acuestes, dices más, las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa. Y habla de que, mire, yo la única cosa a la que puedo comparar este tipo de intensidad son los deportes. Yo he visto personas que pueden hablar de fútbol mañana, tarde y noche. Pueden tener puesta la camiseta de su equipo. Pueden saberse la posición de todos los jugadores, la historia de los goles, la historia de las copas mundiales. Hablan de ello de día y de noche. Pueden ver noticieros y ver otros noticieros y la noche ver otro noticiero más. Y pues, no he visto nada que, o sea, la emoción de la que habla Deuteronomio 6, comparada a nuestro tiempo, nada más la he visto en el deporte. Hay gente que adora sus deportes. Yo no estoy diciendo que sea un pecado y que es del diablo y te arrepientas de tus pecados. Lo que estoy diciendo es que ese lugar es para Dios, primero. ¿Por qué? Porque tus hijos te están viendo. Tú estás modelando diariamente. Y es difícil, hermanos. Modelar una vida cristiana en la familia es lo más difícil porque ahí te conocen todos. En tu casa eres conocido como la persona que realmente eres. En la iglesia pues te ven un ratito y ya te vas y ya, pero quien lidia con tu carácter, con tus altibajos, con tus broncas, es tu familia. Entonces está diciendo, la intensidad con la que tú vives una relación conmigo y la manera en la que tú expresas mi palabra a tus hijos es el medio para que tengas victoria. Es muy interesante que fíjese bien, Dios iba a introducir al pueblo de Israel a la tierra de Canaán, donde había idolatría, brujería, perversión, y dice, tú vas a poder vencer la cultura prevaleciente de la tierra de Canaán únicamente con el sistema que te estoy dando. Es un sistema de raíz para que tú puedas progresar y triunfar y puedas seguir conmigo caminando. Porque la razón, dice, por la que yo destruí esas naciones es porque ellos, o sea, se pervirtieron y llegó un momento que Dios tuvo que quitarlos de ahí. Entonces, es muy importante, hermanos, que si vamos a hablar de una vida, o sea, de la importancia de la vida de oración en la familia,
primero tiene que partir de una relación real con el Señor. Yo te animo que estos 3 días que vamos a estar aquí reunidos, o 4, le pidas, Señor, revélame, o sea, porque mire, el corazón del hombre, voy a explicarles esto, no fue hecho para amar a dos dioses más que a uno. Es como, por ejemplo, ningún hombre fue hecho para amar a 2 mujeres más que una. Podemos amar a muchos hijos, pero no a muchas mujeres. Se ha hecho que el hombre que no es capaz de amar a una, no ama a ninguna. O sea que si dice que ama a 2, no ama a nadie, se ama a sí mismo. Ok, y el Señor dijo, no puedes servir a Dios y a las riquezas, porque os sirve, fíjate, dice, el que ama a Dios desprecia las riquezas, y el que ama las riquezas, el que ama las riquezas desprecia a Dios. Entonces, la forma, hermanos, en la que estas cosas se van a operar es cuando podemos quitar ídolos de nuestra vida. Ídolos son, no estoy hablando de que tú tengas un ídolo africano ahí en tu casa, así con cosas raras ahí colgadas, cosas que son el centro, la emoción, la pasión de tu vida, que no es Jesús. Entonces, Señor, yo necesito realinearme, porque yo no, mira, hermanos, en esta parte no podemos fracasar, porque nuestro llamado como pueblo de Dios en este momento de la historia es clave. Dios va a levantar una iglesia apasionada por Cristo antes del regreso de Cristo. Ahora es interesante que Mateo 25 habla de las vírgenes sensatas e insensatas. 5 vírgenes, bueno, las 10 estaban vestidas, estaban preparadas, fíjense bien, las 10 tenían lámparas, eran vírgenes y estaban esperando al novio, ¿ok? Las 10 tenían características muy similares, pero 5 eran medio sonzas, dice ahí la Biblia, y 5 eran muy listas. Las sonzas o insensatas no se prepararon, fíjese bien, y sus lámparas se les apagaron en el trayecto o durante la espera. Las otras se mantuvieron encendidas, hubo algo en ellas que cultivaron un tipo de pasión, de intimidad, que les permitió en medio de los rigores de la vida seguir en fuego, y entonces estuvieron preparadas para el novio. Hermanos, yo te quiero animar que seas una virgen sensata. Te quiero animar que seas esa virgen que está cultivando intimidad con Dios, porque de ahí se desprende tu vida personal con Dios, de ahí se desprende tu relación con tu esposa, mañana vamos a hablar de eso, tu relación con tus hijos, de ahí se desprende tu papel en la iglesia, tu papel en la sociedad. Todo tiene como fondo común esta raíz principal. Entonces, hermanos, hay un llamado de parte del Espíritu Santo a establecer en nuestras vidas culturas y en nuestras familias de pasión por Dios y por lo tanto de vida de oración. Yo empezaba a darles algunos tips prácticos de cómo llevar un devocional familiar, lo puedo hacer después, pero dije, si yo hablo de los tips prácticos y nos quedamos solamente en la parte superficial de algo así, puede ser que me hagan caso por una semana, como decía también Luis, pero al rato se les va a quitar. Tenemos que entrar a la raíz de este asunto, al meollo de las cosas, para que tú puedas entrar en este momento de la historia con la actitud correcta, porque lo que está ocurriendo es muy grave. Mire, estamos llegando a un punto en el que va a pasar esto. O estamos completamente rendidos, apasionados, o estamos en la tibieza, en el mundo. O sea, ya no va a haber momento, porque cuando tú eres cristiano, se te requiere todo. Porque vivir en un lugar intermedio, donde pues sí quiero de Dios, pero no tanto, es muy exagerado ese rollo que traen ustedes. Cuando hay esta cuestión, terminas del otro lado. Entonces, es un momento, la Biblia le llama el valle de la decisión. Estamos todos, hermanos, diariamente tomando decisiones acerca de cuáles serán nuestras prioridades, cuáles serán nuestros tesoros, cuál será la narrativa de nuestro corazón, diariamente todos nosotros. Y la clave de todo esto comienza con este Shema y con lo que dijo Jesús. Dijo cuando le dijeron, maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de toda la ley? Hay un montonal. Dice, bueno, el primero y el más grande, dijo Jesús, es amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente y todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. En eso se resume la ley y los profetas. Porque mira, cuando tu vida con Dios es real, fíjate bien,
lo que brota de ti en un momento de crisis es real. Por ejemplo, todos aquí estamos enfrentando diferentes desafíos, hermanos. Unos de salud, otros de finanzas, otros familiares, otros de depresión. Todos estamos pasando por cosas, aquí todos. Y no solamente las nuestras, sino las de nuestros hijos. Ya cuando los hijos van creciendo, yo tengo ya 3 hijas, 29, 28 y 27 o 26. Y hay todas las dinámicas que viven pues mis hijas allí. Y yo he aprendido, hermanos, y puedo testificarlo por la misericordia y la gracia de Dios, que he podido llevar, no lo digo por jactancia, no me interesa, pero he podido pelear y contender por mis hijas y por su destino en el Señor a través de la oración. Porque aunque ellas nacieron en casa de un pastor, de los pastores, no necesariamente por eso ya olvidas, ya la hicieron, ¿no? Hay un dicho muy feo que dice que hijo de pastor lo peor, Dios guarde la hora. Yo no quería que pasara eso. Pero yo pude ver que cuando pasaban cosas en nuestras vidas, cosas desde una fiebre hasta una graduación, desde un niño que le estaba haciendo bullying a mi hija, hasta no sé, le dieron un premio por algo, toda esa parte, puedo testificar, hermanos, estuvo bañada de oración. ¿Me estás oyendo? Estuvo bañada de oración. Y decía, Señor, cada vez que pasaban cosas en las vidas de mis hijas y en nuestra vida matrimonial, los desafíos normales de la vida, yo decía, Señor, yo sé con quién puedo ir. Yo sé dónde está mi respuesta. Yo sé a quién tengo, como decía David, a quién tengo yo en los cielos sino a ti, Señor. Y fuera de ti nada deseo en esta tierra. Y yo pude ver, hermanos, cómo el contender en oración, diciéndole a Dios lo que Él me decía que le dijera acerca de ellas, pudo permitir que el reino de Dios irrumpiera en nuestras hijas. Las 3 sirven a Dios, aman a Dios, no son perfectas, tienen defectos, todo, pero sí aman al Señor y han decidido que van a vivir para Él. Y digo, Señor, gracias por la bendición de poder clamar. Mire, yo por ejemplo, estoy tratando de hablarles de cuando tu vida de oración es real y es un deleite y es un hábito y pasan cosas. Yo me acuerdo que una de mis hijas estaba pasando por un tiempo muy difícil. Ella tenía sus ideas, nunca se fue al mundo y hizo cosas locas, pero tenía ideas muy aferradas. Si tú tienes un hijo así, mera coincidencia y que Dios te ayude. My gosh. Hay unos chavos que traen cada rollo, se sienten más listos que Dios. Increíble. En fin, entonces ya hablábamos y yo me daba cuenta que platicábamos y terminábamos tensos. O sea, había una tensión, yo no quería que mi hija se enojara, pero no podía ser codependiente de mi hija. A decirle, pues bueno, ya, para que no te enojes, tienes razón. Nada que ver, no tienes razón y estás mal, aunque te enojes conmigo y te caga gordo. Porque tu meta con tus hijos no es caerles bien, es instruirlos, es canalizarlos, es amarlos, es respetarlos, es conocerlos, pero no es volverte como el Santa Claus para ellos, nada que ver. Entonces, me acuerdo que yo estaba orando por ella y dije, Señor, te he presentado esta petición día y noche de esta hija mía. Y le dije, pero ¿cómo quieres que ore por ella? Y me dijo, ¿sabes qué? No escuché una voz así del cielo, así retumbando, pero estuvo en sentido y me dijo, Nets, a partir de este momento, yo voy a hablarle a tu hija, pero ya no va a ser a través de ti. Voy a utilizar personas que van a tratar con partes del corazón. Ella no te hizo caso a ti, pero yo sigo tratando con ella porque he escuchado tu clamor y ella va a escuchar, pero en este momento está bloqueada contigo. Hay lo que usted quiera, cosas, lo que sea, enojo, lo que sea. Entonces, ok, dije, Señor, a partir de ahora, según el diálogo que tuvimos tú y yo, voy a dejar de como ganar una discusión. No es que dejara de poner límites ni nada, pero voy a hacer caso a lo que tú me estás diciendo en oración. Y ya, la puse en las manos de Dios. Dije, Señor, ella está en tus manos, tú sabes cómo tratar con ella mejor de lo que yo trato con ella. Pero seguí orando. Y para sorpresa de mi hija, increíble, ella se fue a Kansas City, a la Casa Internacional de Oración, algunos han oído de ella. Y allí estuvo tan padre porque Dios le puso una como coordinadora de su grupo,
que le hablaba muchas palabras exactamente como yo se las había dicho, y me decía, papá, ella me acaba de decir lo que tú me decías siempre. Le dije, y dice, creo que tienes razón. Dije, hijo, increíble. Pero eso no fue un periodo de 2 años, fueron como 7 años, donde Dios estuvo tratando con ella, estuvo hablándole, estuvo trayendo muchas cosas a su vida. Pero yo me di cuenta, hermanos queridos, ese es un pequeño ejemplo, de que una vida real de oración, no perfecta, no estoy hablando que nunca, etcétera, es difícil a veces, pero una vida de oración real, una relación con Dios real, produce la invasión del reino, la irrupción del reino en tu circunstancia. Y por eso tenemos que clamar, y por eso tenemos que enseñar a nuestros hijos cómo orar desde pequeños. Al principio tú oras por ellos siempre, después ellos empiezan a repetir las oraciones que tú les dices, a ver, di esto y esto, después ellos empiezan a orar, y empiezan por ejemplo, fíjese bien, cuando un hijo te pide algo, no te vuelvas el Dios para ellos. Tú tienes que decirle, primero pídele a Dios, hijo. Antes que verme a mí como la fuente de tu provisión, Dios es la fuente de tu provisión, y tú tienes que aprender a acercarte a Dios cuando tienes una necesidad, un anhelo, un gusto. Te voy a pedir que me veas a mí. Yo soy tu papá y te amo y puedo proveer, pero la fuente última de tu provisión es Dios, no yo. Entonces te voy a invitar a que toda situación que tengas, te pongas a orar por eso. Porque de repente los papás queremos darles demasiado a nuestros hijos, hermanos. Nos hemos convertido en una especie de Dios para ellos, y sin querer los hemos hecho a ellos dioses. Fíjese bien, voy a decirle algo. Toda familia que ha hecho de sus hijos el centro va a tener hijos egocéntricos, pero toda familia que hace de Cristo realmente el centro, aun cuando está con sus hijos, puede tener una familia cristocéntrica. Y si tu familia está en Cristo, dice la palabra que aunque vengan las tempestades no va a caer. Amén. Quiero leerles un último salmo, ya para ir un poquito, vamos a orar. Es el Salmo 112 y tiene que ver con lo que esta primera enseñanza. Salmo 112, 1 y 2. A mí me encanta este salmo, es uno de mis favoritos. Dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová. O sea, la palabra temor es el respeto, es el conocimiento, es... Dios es increíble, pero cuidado, no puedo jugar con fuego porque me puedo quemar. Entonces, dice, feliz el hombre, lo que decía también Luis, ¿no? Feliz el hombre que tiene un temor de Dios. Y dice bien, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Hay algo ahí, hermanos. Fíjese bien cómo, algo que a mí me sorprende de David, incluso cuando escribe el Salmo 119, escuche bien, él no tenía los 66 libros. Él tenía los 5 libros del Antiguo Testamento. Libros donde había leyes, mandamientos, pesos, medidas, ordenanzas. Dice, ¿cómo David se deleitaba en la ley del Señor si era tan aburrida? La verdad, o sea, dice, te deleitas en la ley de Dios, y a veces hay pasajes de Levítico que toma el animal y así lo descabeza y le saca las tripas y las pone en el altar y quema la grasa. Y órale, dice David que él estaba feliz con eso. O sea, tú y yo tenemos 66 libros, tenemos los profetas, tenemos los mismos salmos de David, tenemos las cartas de Pablo, los evangelios. O sea, tú y yo tenemos, pero una cantidad enorme para deleitarnos, pero hasta si David se deleitaba en el Pentateuco, hello, ¿qué sería de nosotros, no? Que tenemos toda la riqueza de la revelación completa. Entonces, pero dice que cuando una persona se deleita, y dice bien, en gran manera, escuche bien, ¿cómo es que una persona puede deleitarse en gran manera? Y tienes que aprender, escucha bien, a descubrir los tesoros de la ley del Señor. Hay una riqueza profunda, escucha bien. Dice Proverbios 3 que la sabiduría de Dios es más preciosa que las joyas, que el oro, que la plata, que cualquier otra cosa. Dice, hay algo allí tan poderoso que necesitas descubrirlo. Tú puedes decir, bueno, pastor, yo ni leo mi Biblia, y cuando la empiezo a leer me duermo, y cuando la leo no entiendo ni jota, y se me olvida todo. Esa es mi realidad. Tal vez alguien fuera honesto me diría esta noche, ¿sabe qué? Me encantaría, pero estoy lejísimos de eso. No entiendo nada, no he leído nada, me han dicho que lea todo, y nunca he leído, jamás tengo de cristiano 10 años o 15, no he leído nunca la Biblia completa. Muy callado ahorita.
pero tal vez sea tu realidad, ¿verdad? Estás así en ese rollo. Pero fíjate bien, yo te quiero animar a que tomes la Escritura y la leas de manera devocional y en términos de diálogo. Por ejemplo, vamos a un versículo simple, ¿no? Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo. Señor, aquí dice que tú nos amas de una manera magnánime, una manera inmensa. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios que ama, que dio a su Hijo unigénito. Señor, o sea, el que tú puedas tomar pasajes sencillos como el tema de conversación con Dios puede llevarte a ese lugar donde la ley del Señor es tu deleite, porque va a pasar algo tremendo. O sea, no crean que se queda ahí. La consecuencia de una vida real, versículo 2 dice, su descendencia será poderosa en la tierra. ¿Cuántos quieren que tu descendencia sea poderosa en la tierra? Haz esto. Así, esto es una promesa, está aquí, ¿verdad? Okay, será bendita. Exacto, ahí está. Gracias. Aquí dice que la descendencia de las personas que tienen un deleite tremendo en la ley de Dios va a ser poderosa en la tierra. Hermano, necesitamos cristianos poderosos en la tierra. Yo estoy seguro de esto, le va a sonar raro a algunos de ustedes, pero está bien. Yo creo que Dios quiere engrandecer a muchos creyentes en esta hora, porque es mejor que haya José, Daniel y Ruth, y Esther, que toda la bola de homosexuales, lesbianas y locos que están allá. Dios quiere levantar a sus hijos con poder. Lo creo. Si lo hizo en el tiempo de Babilonia, ¿por qué no lo va a hacer ahorita? ¿No lo creen eso? Ok, pero eso, según lo que dice aquí, viene por una generación que se deleita en gran manera. Es más, un patrón de nosotros para verlo es los papás de Daniel. No voy a entrar ahí, tal vez lo mencioné rápido o después hablaré de esto, pero fíjense, los papás de Daniel tal vez murieron en la deportación babilónica, ¿ok? Cuando hubo un juicio de parte de Dios, profetizado por Jeremías y por Isaías también, donde ellos fueron transportados a una nación extranjera y había de todo, y había 4 jóvenes que tenían como 13, 14 años y llegaron a Babilonia y dijeron, no nos vamos a contaminar con nada de Babilonia, te vamos a matar, no importa. Es más, si tú no te postras y adoras a la imagen del rey, te vamos a echar en este horno de fuego y vas a quedar hecho cenizas, menos que cenizas. Dijeron, aunque nos eches ahí, no vamos a hacer eso. Y Dios levantó a estos jóvenes, especialmente a Daniel, como consejero de 3 reyes, de Belsasar, de Darío y de Nabucodonosor. Pero hubo padres que se deleitaron y sembraron y produjeron una generación que estuvo en Babilonia y triunfó. Hello, ¿están todos aquí? Esto es muy importante, hermanos. Es algo que yo creo que Dios quiere traer para ustedes como una invitación de Él. Y dice, bienes y riqueza hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Entonces, yo veo que el precio es caro, pero la recompensa es cara. Mire, este mensaje, si lo tomas en serio, tienes que reajustar tu horario. ¿Me está oyendo? Tienes que decir, ¿sabes qué? Antes de irme al gimnasio, voy a hincarme delante del Señor. Antes que pensar en mi dieta de la no sé qué, en cuál andes, en la de keto, en la de keto, en la de que tú quieras. Antes de todo eso, de echarme mis jugos verdes y azules, lo que tú quieras, voy a postrarme delante del Señor con una Biblia abierta y quiero que esta cosa que está ahí empiece primero a ser una realidad en mi vida para que yo pueda impartirla a mi generación y que mi generación, en vez de ser una víctima de la cultura satánica que está arrasando con jóvenes, sea poderosa en la tierra. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar si quieren una vez. ¿Cuántos quieren esto? Porque yo quiero orar por ustedes. Vamos a orar. Padre, mira las manos levantadas de algunos que están aquí, Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, gracias porque tu Espíritu está haciendo sonar una voz en las naciones que es tan clara. Y realmente es la misma voz que resonó desde el monte Sinaí, Señor, y que sigue resonando. Amarás al Señor, tu Dios,
con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te ordeno hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando vayas por el camino, y las pondrás como frontales y las pegarás en las columnas de tu casa. Señor, hoy te pedimos, manda un avivamiento a las familias en San Luis Potosí. Señor, San Luis Potosí te necesita. Se necesitan familias poderosas, jóvenes. Necesitamos que nuestra descendencia sea poderosa en la tierra, Señor. No para que tomemos crédito de nadie, ni para tener seguidores en las redes sociales, ni para querernos nada, pero por causa de tu reino, Señor. Padre, manda un despertar de tu Espíritu Santo, Señor, en esta hora. Empieza a clamar, yo te pido que levantes tu voz, dile, Señor, manda un despertar. Dile, Señor, yo desecho todo ídolo, cosas que no son tan malas, pero que me roban el tiempo, me roban el corazón, me mantienen distraído, cansado, apático, indiferente. Padre, en el nombre de Jesús, traemos nuestros corazones al fuego, a la hoguera de tu altar, para que derritas la piedra y el hielo y el engaño, Padre. Padre, yo te pido que se levanten familias donde la oración es hermosa, que los hijos digan, papá, ora por mí, enséñame cómo oras tú. Te veo que sales del cuarto de oración y sales contento, y mamá, gracias por ser una mujer que oras. Gracias, mamá, porque veo que aunque la vida no ha sido fácil, tú amas a Dios y estás enamorada de Él, y siempre estás buscando a Dios. Padre, contendemos por nuestras generaciones. Te pedimos por nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Padre, que en el tiempo de Babilonia, de la ramera, se levante la generación Daniel, Señor. Levanta la generación de Daniel, Señor. Esta es la hora, Señor, y tu pueblo está dispuesto. Tu pueblo, Señor, te dice sí, Señor. Tu pueblo se acerca a ti, Señor, el día de hoy. En este evento, anhelo y deseo, despierta anhelos en nuestro corazón. Empieza a clamar, dile, Señor, despierta mi corazón si está adormecido, si está endurecido, si se ha vuelto incrédulo, apático. Señor, ayúdame. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Habla un momento ahí con el Señor. Gracias, Señor, porque yo sé que tú estás hablando a las iglesias representadas aquí en diferentes lugares. Honramos a los pastores que apoyaron que estén aquí, Señor. Bendice a los pastores también, Señor. Que haya mucho fruto en sus iglesias, Señor, por lo que tú vas a hacer en este día, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, oh Señor. Gracias a ti, Señor. Un momentito, vamos a darle gracias al Señor. Ahí donde estás, dile gracias por hablarme. Gracias por animarme. Gracias por despertarme. Gracias, Señor, que el fuego empieza a arder. Dale gracias un momento, dile gracias, Señor. No me voy vacío, no me voy aburrido, no me voy, Señor, confundido. Me voy, Señor, animado, renovado, refrescado por ti, Señor. Qué bueno eres, Señor. Yo te pido que hables a jóvenes de esta iglesia, sino que hay jóvenes de esta iglesia que necesitas ser refrescado. Yo te voy a decir una cosa, no cambies servicio a Dios por intimidad con Dios. Sirves aquí, qué bueno, pero no porque sirves ya no tienes comunión íntima con Dios. No te vuelvas un servidor frío. Por favor, jóvenes que están aquí en la alabanza, no porque cantas al frente, ya por eso ya suplió tu intimidad. Necesitas tiempo en la presencia. No te mueras de sed junto al río, métete en el río del Señor. Padre, yo te pido, despierta jóvenes apasionados. Padre, que digan, Señor, yo regreso a aquel lugar. Si mis tiempos contigo han sido aburridos, no es porque tú seas aburrido, es porque yo he perdido el enfoque, pero regreso ya a ti, Señor. Padre, enciende fuegos, tiempos hermosos en tu presencia, como dice tu palabra en el Salmo 16, que tu presencia es plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre, Señor, para siempre. No se agotan, no se acaban después de 10, 20, 40, 50 años, jamás se agotan. Hay delicias eternas a tu diestra, Señor, inagotables, porque así eres tú, Señor, el Dios eterno y glorioso, Señor.
Te damos toda la gloria en el nombre de Cristo Jesús, Señor.